Muy buenos días, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo que vamos a empezar a compartir la mañana de hoy que es día 26 de agosto. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Estamos con la serie acerca de los dones espirituales y en esta ocasión vamos a hablar del don número 5. El don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? ¿A qué se debe precisamente que usemos esa palabra milagros? ¿Qué origen tiene esa palabra? Y por supuesto, lo más importante, el poder compartir cada uno de los milagros que Jesucristo hizo durante su estancia. Recuerden que fueron 3 años prácticamente los que él tuvo de evangelización, desde sus 30 a sus 33 años, edad con la cual él fue crucificado en la cruz. Fascinante. Yo creo que este tema ha sido igual de fascinante para mí que para ustedes. Hemos aprendido mucho. Yo les he dicho siempre, la palabra siempre, cuando la compartimos, confronta en primera instancia a la persona que la lee y posteriormente, ¿verdad? Es confrontativa para las personas que la escuchan. Y sé en esta oportunidad que podemos tener esa bendición, ¿verdad? Por parte del Señor para que podamos tener de alguna manera la posibilidad de tener un aprendizaje, de tener nueva información que nos permita cimentar la fe. Definitivamente como personas nosotros tenemos que ver en qué momento Dios está haciendo esa revelación fabulosa para que usted y yo podamos discernir la palabra, que podamos creer realmente que estos milagros, amados, fueron milagros que se realizaron en aquel tiempo, pero la palabra misma dice que cosas mayores nosotros veremos en este tiempo. Y es así como de alguna manera podemos ver que Dios está ahí, que Dios está haciendo cosas increíbles en cada uno de nosotros cada día. Dios nos tiene con vida. Miren, a pesar a veces de la alimentación que llevamos, Dios no nos da una situación de enfermedad, sino que Dios continúa dándonos esa salud. Entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos, ¿verdad?, ver la presencia de Dios. Pero quiero que antes de todo pongamos todo en las manos del Señor para que sea Él el que nos ayude a poder trasladar esta información que tenemos a ustedes. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante tu divina presencia, Padre, para darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que tú estás alrededor de nuestras vidas, que tú nos llenas, que tú nos guardas, que tú nos levantas, que tú nos permites, Señor, cada mañana poder estar aquí, Señor, al lado de cada uno de mis hermanos, Señor, pudiendo traer un tema tan maravilloso, Señor. Damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria, porque solamente tú te la mereces. Sabemos, Dios, que estás hablando a los corazones de las personas. Eso lo he podido ver, Señor, no solamente con los comentarios, sino también que tú me lo has permitido ver, Padre. Sé, Señor, que esta es una labor maravillosa, Señor, una labor, Padre, que para mí tiene un valor grandioso. El hecho de poder disponer mi tiempo para que la gente te conozca, Padre, es algo que no tiene para mí un precio a pagar más que el amor y el agradecimiento que yo tengo contigo. Padre, permite, Señor, que este tema pueda llevar, Señor, a cada una de las personas que nos escuchan una esperanza, que ellos puedan sentirse, Señor, aptos para poder recibir, Señor, tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que vamos a empezar, hermanos, a poder compartir este tema. Quiero decirles que son alrededor de 10 lecturas preciosas. He tratado de traer unas generalidades acerca de lo que son la palabra milagros y su derivación, pero
tenemos tiempo para poder hablar de cada milagro. Dice que un milagro es la capacidad de realizar acciones sobrenaturales que demuestran el poder de Dios. Hablamos de la parte de sobrenatural porque no son cosas que usted pueda ver todo el tiempo. Son eventos que solamente pueden suceder en la vida de alguien cuando hay fe. Dice que estos milagros que el Señor realizó estaban, por ejemplo, la multiplicación de los alimentos, recobrar la vista, poder hablar, echar fuera demonios, volver a caminar. Hay un montón de acontecimientos que están descritos en los evangelios, por supuesto, y que nos van a adentrar a ese mundo fabuloso, fantástico, de poder creer que lo que es imposible para el hombre, para Dios, es tan posible como la respiración nuestra. Dice que los milagros provienen del latín miraco, derivado del verbo mirari, que significa mirar o contemplar, que es un evento extraordinario, es un suceso sobrenatural que causa asombro vinculado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Un milagro es algo inexplicable que sucede y provoca admiración y asombro. Son sucesos que solo suelen suceder por la intervención divina. Proviene de la palabra griega que significa señal. Un milagro precisamente es una señal de su fe y una señal de que Dios está ahí con usted. Tenemos la primera lectura que quiero darle paso, que la encontramos precisamente en Mateo, en el capítulo 8, en el verso del 5 al 13, y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así. Entrando Jesús a Capernaum, dijo a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo tu autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hice. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que en ningún lugar en Israel he encontrado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces hablamos precisamente de un evento donde Jesús sana a un centurión romano. Este hombre era parte del ejército romano. El Señor es el Dios de todo el universo, hermanos. Y ustedes y yo tenemos que entender eso. Él no va a hacer acepción de personas. Él pudo haber dicho: este hombre es romano. Si yo hago una acción con él, inmediatamente va a ir a sus superiores y va a empezar a hablar de mí y me van a capturar más rápido. Jesús sabía todo lo que iba a suceder con él, hermanos. Para él nada le era oculto. Pudo haberse negado, pudo haber dicho: no lo voy a hacer porque tú eres parte de los que están en contra mía. No. Yo me pregunto si ese centurión estuvo dentro de los que lo custodiaron y lo azotaron. ¿Qué pasaría con este centurión después de haber hecho ese milagro? ¿Siguió dudando de su poder o de alguna manera él creyó que él era el Cristo del cual habían hablado con anterioridad los profetas? Él tampoco estaba abajo en la cruz. En la cruz se dice que solo estaba su madre
María y su discípulo más amado. Y esto nos trae a una reflexión, porque este hombre encontró en Jesús una respuesta positiva, cuando si nos ponemos en nuestro lugar, cualquiera hubiera dicho que no, porque prácticamente era alguien del bando contrario al que Jesús profesaba. Y Jesús dijo sí, y él actuó, porque vio que era un hombre que tenía fe. Sin importar si iba a ser agradecido o no agradecido. Y eso es lo que pasa con Jesús cuando hace un milagro, hermanos. Que Él espera que nosotros, después de recibir ese milagro, nos quedemos por fidelidad a Él. Y no es así. Muchos somos como parte de esa legión de 10 leprosos que llegó a pedirle sanidad al Señor, y solamente uno regresó a darle gracias, y los otros 9 se le olvidó lo que Jesús hizo. Entonces, ahí nosotros vemos la calidad humana de Jesús. Y claro que Él era rey, y claro que era el Hijo de Dios, porque otra persona en su posición posiblemente lo hubiera dudado. También tenemos la segunda lectura que se encuentra en Mateo, y aquí habla de la multiplicación de los panes y los peces. Y hablando de milagros, este es uno de los milagros que a mí más me emociona poder decir. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera eso fue algo sobrenatural, hermanos. Hablando así, como decimos en Honduras, pasta, fue algo sobrenatural. Yo no puedo imaginarme 5,000 personas, que es lo que dice la palabra, y quiero leerla primero y vamos a luego a compartir. Dice que cuando anochecía se acercaron a él. Esto está, en Mateo, en el capítulo 14, en el verso del 15 al 21. Me emociona, discúlpenme que no les había dado la lectura. Pero cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, será un montón de gente, hermano, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles de comer. Les dio una orden: dadles de comer. ¿Se imaginan la cara de los discípulos al ver aquella barbaridad de gente y con una orden de Jesucristo, su maestro, diciéndole: danos de comer? Ahí no había Burger King, ahí no había ninguna, ni hot dogs, ni nada. Ahí era un desierto. Entonces, desierto en el sentido de que no había nada. No estaba la señora de las baleadas ni la señora de las pupusas para poder. Sí, hermanos, algo sobrenatural que solamente Jesús pudo hacer. Pero me emociona tanto. Y entonces Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Si hablamos de numerología en Cristo, eso suma 7, y para mí el número 7 es muy importante, y algún día vamos a hablar sobre eso, pero no ha sido casualidad. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos y a toda la multitud. Y comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hagamos de cuenta y caso que de esos 5,000, en total eran 12,000 personas.
Imagínese 5 peces y 2 panes para más de 5,000 personas. Y todavía dice que sobró. Dice que llenaron 12 cestas. O sea, ellos buscaron la palabra, se saciaron de alimento físico y todavía les dieron para llevar. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso si no es Jesús? Yo me pregunto para qué esas personas pudieran comer. Dice que comieron hasta que se saciaron, o sea que pudo haber sobrado más. Y en Jesús hay plenitud. En Jesús no vas a quedar con hambre, hermano. Jesús siempre te va a dar el tupper para llevar, para que vayas y compartas lo que has recibido con tu familia. En este caso yo me imagino, Jesús tuvo que haberle dado algo de beber a esas personas. No lo dice, yo lo asumo. Entonces fue una plenitud completa la que sucedió en ese milagro, porque estoy completamente segura que les tuvo que haber dado algo de beber. No creo que esas personas hayan comido hasta saciarse sin tener algo que tomar. ¿Se fijan? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y también nosotros tenemos que dedicar ese tiempo para creer que Dios es capaz de cambiar realidades, que Dios es capaz de saciarte y de que tú vayas completamente lleno a tu casa. Dios va a rodearte de su gloria y de su plenitud y vas a regresar a tu hogar siendo una persona transformada, diferente y plena. Yo quiero compartir también otro milagro similar a este, pero es diferente, que se encuentra siempre en el mismo Mateo, en el capítulo 15, en el verso 32, y también habla de un milagro de multiplicación de alimentos. Dice entonces, hermanos, en Mateo 15, del 32 al 38, y dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Imagínense. O sea que esto significa que de alguna manera estas personas ya estaban comiendo. 3 días, no los tenían en ayuno. Y dice: y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. El corazón de nuestro Jesús, ¿verdad? El corazón de nuestro Jesús. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tanto panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios. ¿Están oyendo? Dio gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos se lo entregaron a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró en pedazos, 7 canastas llenas. Otra vez el número 7. Estamos hablando de 7 panes y estamos hablando de unos cuantos peces, pero lo que se recogió en cosecha. Lo que se recogió en cosecha fueron prácticamente 7 canastas llenas. ¿Se puede imaginar usted? Y entonces dice que comieron todos y otra vez se saciaron, o sea que pudo haber sido más cantidad. Y recogieron todo lo que sobró en pedazos
y se recogieron 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró a la barca y se vinieron a la región de Magdala. Otra vez Él lo hizo. Otra vez hizo una multiplicación de 7 panes, no se dice cuántos pescaditos eran, pero sí se supone que eran casi igualdad, me imagino, de pescaditos. Eran 4,000 hombres, más las mujeres, más los niños, imagínense. Y todavía se sacian y recogen 7 canastas. ¿Qué es lo que te dice esto, hermano? Que Dios tiene ese alimento. Ese alimento que es la palabra del Señor. El alimento que te sacia. Y su agua, esa agua viva que experimentas cuando lo recibes. De estas 2 historias podemos aprender que aquí está hablando de comida porque es algo elemental para la persona. Pero podemos saber que no solamente es la comida física, también es la comida espiritual, amado. También es la comida espiritual. Y también tenemos en Mateo, en el capítulo 19, en el verso 26. Vamos a ver. Y habla sobre el joven rico. Aquí se desarrolla una historia en la que hay un joven y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces le dice el Señor: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Más que quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Recuerda de la tabla de los mandamientos que le fue entregado precisamente a Moisés cuando iba camino a tierra prometida. La zarza y el dedo de fuego escribiendo sobre las placas de piedra. Le dijo: ¿cuáles son? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. Amados, esta parte dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién es? Pues podrá ser salvo. Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El ojo de la aguja es una puerta que era usada en aquellos tiempos. No estamos hablando de una aguja física de costurar. Estamos hablando de una puerta que es para personas. Pero dice Jesús que ese camello puede pasar por ahí, que le es más fácil. ¿Y saben por qué? Porque de alguna manera
Es difícil dejar las posesiones, hermanos. Es difícil quitar esa primera atención en el dinero y ponerla en el Señor. Es bien difícil para una persona, sobre todo que le ha costado mucho salir adelante, para una persona que de alguna manera le ha costado mucho tener lo que tiene. Me imagino que debe ser difícil. Pero es poner a Dios en primer lugar. A eso se refiere. Dios usaba parábolas para que la gente entendiera, y hemos entendido muy bien a través de las parábolas, pero muchas veces, mis amados hermanos, Dios también quiere que tú apartes de tu vida las cosas materiales que te tienen centrado y que no te permiten ver en la misericordia del Señor. En este caso vamos a hablar también de lo que es el libro de Marcos. En Marcos, en el capítulo 7, en el verso 31 al 37, el Señor nos habla de otro milagro. Y nos habla precisamente de la sanidad de un sordomudo. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y trajeron un sordomudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiéndolo tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, que significa sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató su ligadura de su lengua. Y hablaba bien, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más ellos divulgaban. Y una gran manera se maravillaban diciendo: bien lo has hecho. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermano, esta es una parábola que tiene una gran implicación. Éfata significa sea abierto. Usted oye la palabra. Cuando usted escucha la palabra, es como que Dios le ponga sus dedos en sus oídos para que de alguna manera usted comience a escuchar la palabra. Y dice que nuevamente tocó su lengua, porque es con la lengua con la que usted habla. Y esta parte de la palabra usted le dice sencillamente que usted tiene que escuchar y luego hablar. Y mire que nosotros a veces hacemos las cosas mal. Y entonces nosotros hablamos y luego escuchamos. Y muchas veces lo que decimos no es lo que debemos decir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere a través de Marcos 7, 31 al 37? Que aprendamos a escuchar. Que escuchemos bien esa palabra para que luego, cuando tengamos que hablar, venga la revelación. Luego que tengamos que hablar, venga el convencimiento. Primero para mí mismo y luego para la persona que de alguna manera nos va a ayudar recibiendo el mensaje. También tenemos otra lectura que se encuentra en Lucas 4, que quiero que me acompañen, por favor. En Lucas 1. En el capítulo 1 del 35 al 38, y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: respondiendo el ángel de Dios al Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser
que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es en el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Hermanos, este es el anuncio de un nacimiento. Y es el anuncio del nacimiento de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, porque dice: no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, este es un acontecimiento hermoso en la vida de Jesús. Es un acontecimiento donde podemos ver cómo Dios se manifiesta, trayendo una revelación para su hija, para su prima Elizabeth, pero también trayendo una revelación para la Virgen María. Y esa revelación decía que ella iba a albergar a ese libertador, a ese salvador, a ese redentor. Y también de Chemis, como decimos en Honduras, le decía que Elizabeth iba también a tener un hijo de propósito. Entonces, amados, Dios nos va a ayudar a saber este tipo de acontecimientos siempre y cuando mantengamos esa comunión. En este caso, este milagro se daba porque ella era una mujer virgen. Imagínese qué condición tuvo que ella haber tenido delante de los ojos de nuestro Dios para de alguna manera ser escogida por el Señor para poder albergar a su hijo. Me imagino la rectitud. Me imagino su carácter, me imagino su bondad. Es que puedo imaginarme tantas características para que haya sido la madre de una persona tan importante. Hermanos y hermanas, sobre todo, el nacimiento de un hijo es un milagro. Y eso es lo que nos viene a decir el Señor a través de este pasaje. Que en nuestro vientre podemos albergar evangelistas, predicadores, profetas. Podemos albergar ministros de alabanza. Podemos albergar un montón de servidores del Señor. Solo tenemos que creer en el poder de Dios, en ese poder sobrenatural de Dios. Hablamos también de Lucas en el capítulo 4, en el verso 38 y 39, que es la sanidad de la suegra de Pedro. Fíjense que Pedro quería mucho a su suegra, y este versículo lo dice. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Imagínense que solo era una fiebre. La quería mucho. Muchísimo. Entonces, de alguna manera, él sí puede sanar una fiebrecita, que es algo pequeñísimo ante los ojos de él. Imagínense qué nomás puede hacer. Dice que él, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó.
Y levantándose ella al instante le servía. O sea que ahí tenemos un milagro de sanidad y también un don de servicio. Ella por agradecimiento empezó a servir a Jesús. Y mire qué cosa tan fantástica. Muchas veces Dios quiere que tú seas sanado para que le sirvas. Y qué bonito va a ser que de alguna manera tú por agradecimiento vayas y le digas a la gente y la gente te pregunta, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Porque Dios me sanó de un alcoholismo, me sanó de una situación de drogas, me sanó de un cáncer, me sanó de alguna manera de un problema con el corazón, me sanó de tantas formas. Si has sido sano, busca darle gracias a Dios sirviéndole. Y si usted me dice, hermana Karina, yo no tengo ni la menor idea qué puedo hacer, pues pídele dirección al Señor. Empiece como empiezan todos en una iglesia, desde abajo. Y le aseguro que usted va a ser un gran servidor si empieza desde abajo. Es que no sé hacer nada. El parqueo de la iglesia. Yo he conocido hombres de Dios en las iglesias donde yo estaba en Estados Unidos que han sido personas que son profesionales. Y los iba a ver usted después del culto recogiendo basura y poniéndola en los contenedores. Limpiando baños, limpiando pisos, aspirando, higienizando las sillas, desinfectando las sillas. Entonces eso no tiene que ver con estatus, tiene que ver con agradecimiento que nazca de su corazón, hermano. Y eso es lo que quiere Dios hoy. Y aquí precisamente en Lucas 7:11 encontramos también otro milagro de sanidad. Y habla de Lucas 7:11, del 11 al 17. Y Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevan a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y habla con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que estaban la detuvieron y le dijeron, joven, a ti te digo, levántate. Entonces este joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y les dio y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Y fíjense que había algo bien particular. Cuando Jesús hacía un milagro, no le gustaba que lo fueran a decir. Porque él no quería ser vanagloriado. Imagínense la humildad de Jesús. Entonces, en este caso, Jesús sabía que ella, esta mujer, ya había perdido a su esposo y lo único que le quedaba era su hijo. ¿Se puede imaginar? Entonces, de alguna manera, el Señor se compadeció. Y Él siempre va a hacer eso. Buscar la manera de que no estés solo. Y pudo haberle dicho a la mujer, ok, lo siento mucho, pero ya tu hijo ya pasó cierta cantidad de tiempo. Me imagino que hubo un periodo de velación ahí. Pero no le dijo eso. Le dijo, levántate. Porque él sabía la necesidad que esa mujer tenía. Estaba sola.
Y ese es el Dios al que servimos, hermano, ese Dios de amor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso del 6 al 7, dice la palabra acerca de Samaria. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. Estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Recuerdan que el Señor, bueno, ya se lo voy a recordar yo en Corintios, que esa es la última lectura. El Señor dio potestad a los discípulos, a todos. Pero no todos entendieron ese mensaje, pero en el caso de Felipe, él sí fue a Samaria y pudo experimentar esa autoridad que le dio el Señor. Dice que salían espíritus inmundos y paralíticos recuperaban otra vez la movilidad de sus piernas y cojos eran sanados. Así de integral es el Señor. Y para finalizar voy a recordarles, y por eso quise dejarla de último, en Corintios 12:10 dice, estaba hablando con los discípulos y les entregó al Espíritu Santo. Dice, a otro el don de hacer milagros, a otro de profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Entonces, el don de sanidad ahí había sido entregado. Pero vuelvo y repito, para que la sanidad sea efectiva en tu vida, tú tienes que creer. Y yo quiero esta mañana orar por ti. Orar por tu proceso. Proceso de sanidad física, mental, emocional. Lo que la ciencia no puede hacer, te lo acabo de demostrar que lo puede hacer Dios. Y puedo ver personas aquí que están cansadas de tomar medicamentos y le han preguntado al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? Pero la respuesta no es hasta cuándo me vas a sanar, sino que hasta cuándo te vas a acercar a Él. Recuerde lo que dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Acerquémonos, no tenemos nada que perder. Ya lo hemos perdido todo en el mundo terrenal. Todo lo que encontremos en Jesús va a ser ganancia, hermanos, pero decidámonos. Tomemos esa decisión para que esa sanidad llegue a nuestra vida de forma física, mental y emocional. Porque estamos afectados. Y mientras no seamos sanos, no podemos servir a Dios. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a darte las gracias. Las gracias por este tiempo fabuloso que nos has permitido vivir. Las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Y tú nos has hecho un recordatorio, Señor, de todos estos milagros poderosos que tú has hecho con nosotros. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, llenando la vida de cada una de estas personas, Padre, que mientras ellos están cocinando, mientras ellos están limpiando, Padre, mientras ellos están haciendo sus labores de casa, Padre, puedan escuchar, Señor, no solamente este video, sino toda la enseñanza que tú traes, Señor. Que puedas hablar, Señor, a cada corazón herido, lastimado, marginado, Padre, que puedas sanar esas heridas, que puedas llenar, Señor, esos corazones vacíos, Señor, por falta de amor. Padre, que donde llegue este mensaje, Señor, tu palabra poderosa se estremezca, Señor, y cambie la atmósfera.
Esa atmósfera, Padre, donde no te conocían antes y ahora empiezan a verte de una manera diferente. Te pido, Padre, por cada persona que está adoleciendo problemas en su corazón. Hermano, hermana, estos problemas no son físicos, son emocionales. Busque de la presencia de Dios, que Dios le haga entender cuál fue su error y reconózcalo. Y libérese y transforme su vida. Si son cuestiones físicas, Dios también puede hacerlas. Si son cuestiones mentales, Dios también puede poner orden en tus pensamientos. Si son situaciones con algún vicio, con alguna farmacodependencia, Dios también puede hacer lo posible. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Padre, allí, Señor, donde ellos están, Señor, esta preciosa mañana, llega, Señor, tu Espíritu Santo, transforma, motiva, cambia, Señor. Padre, que ellos experimenten, Señor, una verdadera comunión contigo y sean transformados. Padre, es a través de este mover, Señor, que te entregamos, Señor, este tiempo para que tú sanes y restaures vidas. Ayúdalos, libértalos, transfórmalos, cámbialos. Úsalos, Padre. Úsalos, Señor. Y permite, Padre, que a través de tu palabra ellos puedan ser sanos y salvos. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Sé que este estudio ha sido de mucha bendición. Lo fue para mí, espero que sea para ustedes. No se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse. La suscripción es gratis. Y sobre todo de poder continuar con este estudio. El próximo tema es el tema de profecía y les aseguro va a estar muy bueno. Así que le pido a Dios que por favor puedan estar en sintonía. Ámense, quiéranse, pero sobre todo amen a Dios. Intégrense a una iglesia y busquen la presencia del Señor. Pero mejoren ustedes su relación inicialmente con Él, para que cualquier acontecimiento que pase dentro de la iglesia no les haga cambiar de opinión. Búsquenle en cuerpo y alma y ustedes van a ver la diferencia, van a ver cómo ustedes van a empezar a ver la vida de manera diferente, pero busquemos de Dios, amados. Busquemos de Dios. Él está con sus manos abiertas esperando que usted llegue. Y tiene un cartel de bienvenida con su nombre. Porque Él le ama. Y le ama con amor eterno. Que Dios les bendiga. Feliz tarde.